Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches de acá de Impulsando Fútbol Femenino, un espacio de impulso para mejorar nuevamente con ustedes. Carla Facciano, quien les habla. Bienvenidos, bienvenidas. Daniel Domínguez los saluda en un nuevo capítulo para hablar de un tema que ya presentamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque si ustedes nos siguen, como sabemos que así lo hacen a través de las distintas plataformas, a través de Spotify, saben que tocamos el caso de San Luis Fútbol Club y la negativa en su momento de participar en Primera División. Felizmente lo puede estar haciendo y lo está haciendo de gran manera. Pero nos quedó ahí dando vuelta el tema y lo tiramos en vivo, como trabajamos generalmente nosotros, que somos tan apasionados que por ahí nos mandamos sin red de contención. Bueno, me parece que es un tema importante, decíamos, para hablar de las sociedades anónimas. ¿Sí? Sociedades anónimas deportivas, otra vez en la mesa del fútbol argentino y obviamente el fútbol femenino no está exento. ¿Qué son las SAD? ¿Hay sociedades anónimas deportivas ya en nuestro fútbol? ¿San Luis es realmente una SAD? Bueno, la primera respuesta, no. No. San Luis no es una SAD. El caso San Luis nosotros lo tomamos para que nos quede el tema acá. Si ustedes, que podría ser una buena idea en algún momento poner una cámara, si ustedes vieran nuestro escritorio de trabajo, tendrían que notar la cantidad de información que tenemos, por eso nos vamos a ordenar como caso testigo San Luis, aclarando que San Luis no es una sociedad anónima, pero que sí derivó en muchas dudas, en muchas idas y vueltas, y por ejemplo, en la imposibilidad, porque la provincia no les dio los fondos de jugar la Copa Federal al cual iban a enfrentar a Boca. Sí, es un tema que siempre sale en plena crisis, en plena cosa, viene de nuevo la batalla de sociedades anónimas sí, sociedades anónimas no, en los clubes. Pero, ¿qué es un club? Si yo te digo, Dani, definime un club, yo te lo defino como un lugar de encuentro, un lugar de familia, un lugar de contención social, de amigos. Por eso es una sociedad civil sin fines de lucro, porque es parte de una sociedad, de un barrio que ayuda y contiene a pibes y pibas que están en ese barrio y que pueden jugar al deporte, pueden contener familia, pueden hasta hacer ayuda y contención en las crisis momentáneas que a veces pasamos, como merenderos, también ayuda, colectas cuando se organizan, eventos que se organizan. Hay un montón de cosas que se pueden. Eso es un club, es una sociedad civil sin fines de lucro. Ahora vos me decís, pero Rosario Central, Newell, son empresas, son lugares que manejan millones de dólares, que no estamos hablando de un club de barrio. Bueno, pero también es Newell, Central, son clubes, sociedades sin fines de lucro. Y te lo puedo explicar por qué son sin fines de lucro, aunque parecería que no. Y por qué la importancia de que se mantengan de esa manera. Es clave esta diferencia y es clave también escucharla a Carla desde su experiencia, desde su capacidad y desde el trabajo de campo. Porque acá también tenemos que ser muy respetuosos con estas cuestiones, ¿no? Cada uno tiene sus creencias, cada uno puede tener su información, pero la teoría y la práctica son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Y acá tenemos la posibilidad en Impulsando Fútbol Femenino de escuchar a una persona que además de estar capacitada, trabajó, ¿sí? Vivenció lo que hoy vamos a desarrollar acá. ¿Por qué los clubes deben seguir siendo de los socios? ¿Cuál es la diferencia entre un club y una SAD? ¿Sí? Una empresa. La sociedad anónima deportiva es, así como lo dice Carla, que los clubes son sin fines de lucro. Cuando uno va a la definición de SAD, es eso. Es una organización con fines de lucro. Cualquier empresa comercial que pensés, la búsqueda de una ganancia. Totalmente. Es como si ustedes del otro lado tienen una empresa de lo que sea, un negocio, van a querer tener un negocio ¿para qué? Para ganar dinero. Bueno, las SAT son eso, una empresa para ganar dinero. En Argentina lo veo muy difícil, que no sé si también es una expresión de deseo, ¿no? Pero es muy difícil que lleguen, que desembarquen las sociedades anónimas deportivas como lo vemos en Inglaterra, que vamos a hablar, en España, que también vamos a hablar, ni hablar de los países que hoy tienen a muchos argentinos trabajando, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, en la Liga de Qatar, bueno, ni hablar de esos países porque nos quedan muy lejos culturalmente también, ¿no? Pero mucho más cerca, con ejemplos positivos,
porque algunos hay positivos, pero en su gran mayoría con ejemplos negativos, también tuvimos acá en Argentina. ¿Sí? Vamos a recordar los casos de Racing, de Ferro, del Deportivo Español. ¿Sí? Los casos también de Talleres, de Belgrano, que a lo mejor fueron un mix, que no fueron tan determinantes, pero justo nombraste un caso que a mí creo que es el antes y el después en Argentina con respecto a los clubes. Fue Racing. Por Racing se crea una ley de fideicomiso deportivo. Por Racing, por esa famosa frase que tanto les dolió a los hinchas de Racing, que dijeron, Racing como club dejó de existir. La síndico Liliana Ripoll. Racing Club ha dejado de existir, 1999. Imagínate que tu club, al que vos querés, cualquiera, ponele el nombre que vos quieras, al que vas vos todos los domingos, a lo que vas a tomar mate al Caribe, si sos de Central, si vas a la cancha de Newell, imagínate lo que te digan, dejó de existir. Entonces, es mucho más, y como decías vos, Dani, culturalmente para algunos ejemplos estamos muy lejos, pero con el ejemplo de Racing nos acercamos muchísimo a lo que intentaron hacer. Y acá vos me podés decir, bueno, pero Racing antes de ese gerenciamiento no era la maravilla, no, que se llega a eso porque decretan una quiebra en el 98, un club quiebra, y para salvarlo crean este pseudo fideicomiso deportivo que hoy varios clubes, como Newell en su caso, tiene, que es para contener y poder ayudarlo. No está ni privatizado ni mucho menos. Controlar las deudas. Exactamente. ¿Sí? Que se ejecuten los pagos. Creo que Newell lo levantó, no tengo el dato acá exacto. Lo levantó. No sé si en el final de la gestión de Amico o en el comienzo de la gestión Astore, pero se levantó. Pero es para controlar ese desmanejo, porque acá también lo que tenemos que aclarar es algo. Que los clubes, tristemente, no sean manejados o trabajados efectivamente de la gestión, no quiere decir que no sirva el club social, porque nos hacen ver del otro lado, y vos hablabas, Carla, que como todos, ¿no? La historia argentina es cíclica, siempre aparece este pensamiento. En realidad aparecen con determinados gobiernos, por eso apareció en el 2001. El primero que habló de las sociedades anónimas deportivas en Argentina fue Mauricio Macri, cuando es elegido presidente de Boca ya por el 96, y en el 97 declara estar a favor de la sociedad anónima deportiva. De hecho, Boca comienza a cotizar en bolsa en ese año, en esas finales o mediados de la década del 90, y a partir de ahí, con Macri, con el triste gobierno de la Rúa, y ahora con este gobierno que comanda Javier Milei, sin que sea casual, sino a causa de intereses, aparece nuevamente sobre la mesa o sobre nuestra cancha, que es lo que más amamos y lo que no queremos que nos saquen, otra vez la SAT. Entonces también para nosotros como ciudadanos, como personas apasionadas que somos, está bueno interiorizarse, aprender y estar alerta, porque el fútbol es de nosotros, no es de ninguna empresa. Vamos a hacer una cosita, para como decías vos al principio, vamos a ordenarnos. Hago un resumen de lo que pasó en Racing y vos haces un resumen de lo que hay en Europa o en algunos países y hablamos de eso. Vamos. Porque en el 98, Lalín, si no mal no recuerdo, era el presidente de Racing, declara la quiebra de su club. Manejos totalmente horribles en el cual llevan a Racing a esa situación. Se crea una ley de fideicomiso o deportivo que es para salvar ese club y para que pueda existir. Pero tienen que poner un órgano que controle ese fideicomiso y ese órgano, que lo pone la justicia, elige una empresa que lleve adelante esto. ¿Pero qué significa? La comisión directiva ya no existe como era, los socios ya no votan, ya no tienen derecho a votar o elegir sus autoridades, y empieza a manejarse con un grupo de personas, sociedades anónimas, albiceleste Sociedad Anónima, Blanquiceleste, Sociedad Anónima, empiezan a manejar los recursos del club. ¿Cuál era lo que quería el club? La empresa. Paga la deuda del club, seguramente en cómodas cuotas, pero ellos querían todo lo que era redituable. El 50% de las ventas de los jugadores, el 50% de todo lo que era inferiores. Entonces, todo lo que era redituable quedaba, pero ya no había más actividades deportivas. Fútbol solo. No había ningún deporte amateur.
Y empieza a generarse esto de, sí, te puedo sacar un campeonato, te puedo dar algo, pero era eso. Y cuando recibe el club, las nuevas autoridades, después de tanto tiempo de gerenciado, lo encuentran de la misma manera que lo habían entregado en el 2001. O incluso peor, no tenemos Peor. el dato económico, pero incluso peor. ¿Por qué? Porque se quedan con todo. Con todo. Mejor no lo pudiste decir, Carla. Se quedan con todo lo que es redituable. Y un club de fútbol, no tenemos que ir a estudiar a Harvard para darnos cuenta que lo redituable en un club de fútbol son los jugadores. Entonces, traen a Juan por 10 pesos y se quedan con 11. Traen a un chico de categoría novena y si ese chico firma contrato, se lo quedan ellos, no se lo queda el club. Eso es lo grave. Te lo voy a graficar. Cuando se declara la quiebra, se pide la liquidación de bienes. ¿Qué son los bienes en un club? La sede, la cancha y los jugadores. Eso se iba a liquidar. Se iba a dividir entre los acreedores que bien tenían el derecho de cobrar, pero iban a liquidar todo lo que era un club. Bueno, con esto de la empresa y que se van de la peor manera y que ganan las elecciones y vuelve a tener la parte democrática que llamamos de los clubes, esto nace también de los socios que quedaron marginados. En un predio abandonado, en un predio que nadie le daba bolilla, nace el Tita, en el cual ahí nace la resistencia de los socios y empiezan a trabajar por un club social, porque al club, a la cancha, solamente podían ir a ver el partido, nada más. Vos no podías elegir quién era tu directivo, no podías elegir nada. Y empieza la resistencia, la rebeldía de los socios, porque como siempre decimos, el club de los socios, parece algo, una frase hecha, pero es eso. Y Racing estuvo casi 10 años privatizado, gerenciado, y no hubo un cambio, fue para peor. Y todo lo que podrían haber trabajado en inferiores, se lo llevaron. Sí, además te lo venden como la posibilidad de conseguir logros deportivos. Y aunque a todos los hinchas nos gusta ganar, este no fue el caso precisamente, porque Racing apenas pudo conseguir un título, justamente el del 2001, en un momento de país terrible, mientras de la Rúa se iba en helicóptero, estaban jugando Racing y Vélez, terminaron 1-1 en Liniers, y con ese empate el equipo que en aquel momento dirigía Mostaza Merlo cortó una racha de más de 35 años sin salir campeón. Con todas las consecuencias que tuvo en él después, ese título, por más fanático que vos seas de Racing, te das cuenta que no alcanza, te das cuenta lo caro que salió por todo lo que perdió Racing. Entonces ahí también nosotros, y me pongo primero en la fila, irracional, hasta diría llevado al extremo, casi inocente, apasionado, como hincha, porque repito, todos queremos que nuestro equipo gane. Nos tenemos que preguntar, y tenemos que poner la cara, y tenemos que poner la voz. ¿Tiene verdadera importancia un título? Entiendo los 35 años y bla bla, como digo yo, ¿no? Pero ¿tiene verdadera importancia cuando vos no tenés más club? Cuando vos no podés hacer nada de lo que se debería hacer en un club. Para mí no tiene ningún sentido. Pero quizás el loco o el raro soy yo, y uno me dice, no, sí, había que salir campeón, y salimos campeón y ya está, y valió la pena. Bueno, a mí me parece que es un costo demasiado alto, un título, para perder todo lo que se pierde cuando llega una empresa, como fue esta Blanquiceleste, que dejó el club peor de lo que lo recibió. Acá hay un dato que antes de lo que pasó con Racing, hubo otros ejemplos que se pudieron llevar adelante y que fueron nefastos. En el 93-94, Argentinos Juniors lo administraba Torneos y Competencias. Se fue a Mendoza, Argentinos Juniors, que es de la paternal para los oyentes que están en otros países, que seguramente conocen a Argentinos Juniors porque es la cantera del mundo, dio grandes jugadores, de ahí salió Diego Armando Maradona, ni más ni menos, pero bueno, es del barrio porteño de la paternal Argentinos Juniors. Y estos dueños de empresa lo llevaron a ser local, a jugar a Mendoza, que no tiene absolutamente nada que ver, pero como Mendoza en esos momentos no tenía un club en primera división, querían atraer al hincha mendocino, llevándole a Argentinos Juniors. Un Argentino Juniors que está lejísimo de ser lo que era en este momento,
un Argentino Junior que estaba peleando más el descenso que torneos, termina descendiendo. Con esta empresa, y dejó un caldal de deuda impresionante cuando se fueron. Farid Mondragón, por ejemplo, para los amigos y amigas colombianos, era uno de los arqueros. El doctor Lanari, mucho más acá en el tiempo, en el 96 también, jugó en Argentinos Juniors, campeón con Rosario Central. Bueno, Argentinos Juniors padeció esa nefasta conducción de torneos desde Mendoza, y en 4 años descendió 3 veces. Sí, totalmente. Por eso, parecería como esto de volvemos a decir, los espejitos de colores. Y la realidad que es eso, porque, y ahora también seguramente vamos a entrar en el tema, esto del gerenciamiento en el fútbol femenino. Porque estamos hablando del gerenciamiento, y lo tengo que aclarar, fútbol masculino, que es donde hoy está el dinero, donde hoy está el poder. Pero en el fútbol femenino están intentando hacer eso, con muchos casos que estábamos hablando anteriormente, y que obviamente hoy el fútbol femenino no da lo económico que todos desearían, y sale pérdida si ellos ven 1 más 1, 2, perdido, que no gané nada. El tema es ese. Entonces, y te dejan a mitad de camino de todo, con lo que cuesta desarrollar todo lo que es la actividad del fútbol femenino. Pero al margen de eso, y ahora seguimos viendo en otros países qué ha pasado, en Argentina le tenemos miedo a las asociaciones civiles sin fines de lucro, porque le tenemos miedo a eso. Porque los dirigentes son todos chorros, o los dirigentes son todos malos, que no saben administrar. Y la realidad es que estoy más cerca de que son malos, que no saben administrar, o que los vuelve loco el poder de estar en un club, que cuesta. Pero si vos tenés un club bien administrado y en el cual hay organismos que pueden controlar eso, porque también hagamos una aclaración, hay una sociedad, pero hay un organismo que tiene que controlar cómo funciona eso. Porque les digo, en los clubes hay asambleas, en las asambleas van representantes de esos organismos, como es la IGJP, que son los organismos que van a controlar y ver que funcionan bien. Vos tenés que presentar los papeles, tenés que presentar el balance. Que no ven cuando algo no está funcionando. Por eso es muy importante esto, marcar que por gestiones no efectivas nos quieren hacer creer que los clubes no son sociales, o que los clubes no son el lugar que dicen ser. Y no podemos poner todos en la misma bolsa. Primero y principal, también es importante esto marcarlo, que como en todos lados, hay personas buenas y personas malas. Nosotros no estamos poniendo en duda que haya personas buenas en los clubes. Al contrario, creo que todas las personas que se acercan a los clubes son con buenas intenciones. Luego, no es lo mismo tener buenas intenciones que saber gestionar. No es lo mismo creer algo desde afuera, porque de afuera siempre es más fácil, que estar dentro. Y como decía Carla también en algún momento, somos seres humanos, somos seres sociales, por ende somos imperfectos. Y a muchos, seguramente, el poder los obnubila, los pasa por arriba, y esa persona no deja de ser buena porque el poder se lo comió. Será una persona que no supo manejar el poder. Pero también nosotros tenemos que ayudar a pensar entre todos, no comprar los versos que nos dicen desde un sector con una finalidad específica, como en este caso son la sociedad anónima. Y lo decimos para el fútbol, y lo decimos para todo. Es acompañar a pensar entre todos, no a repetir sin fundamentos. La realidad es que los directivos, los dirigentes, las personas que se acercan a los clubes, se acercan mucho con la pasión y el amor a sus colores. Porque qué mejor y qué orgullo es mayor que ser parte del club. Pero también tenemos que reconocer que no todos están capacitados, no todos están preparados para llegar a eso. Entonces, ¿qué nos falta? Preparación, capacitaciones, que hoy por hoy se está viendo muchísimo más. El tema de poder saber qué es gestionar un club, que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, me parece que hay que fomentar que el dirigente no sea un hincha más, sino que tiene que ser un dirigente que piense y que observe y que esté capacitado y que se rodee de los profesionales para eso, porque nadie impide que no tenga un buen contador, un buen gerente de relaciones públicas. Entonces, creo que pero sin perder la finalidad que es un club social. La importancia
que involucra a un club en una sociedad no se puede reemplazar con nada. No. Bueno, perdón Carla, No pero sé. el día que estamos grabando esto es el día del director, del dirigente deportivo, en honor a José Amalfitani, ¿no? José Amalfitani, expresidente de Vélez, el estadio, si ustedes siguen el fútbol como lo seguimos nosotros, sabrán que el estadio de Vélez lleva su nombre, y me parece que no hay mejor rulo, como se dice en el periodismo, para graficar lo que significa un club, para hablar de Amalfitani y de Vélez. Un club modelo en la década 90, con una idea, con una planificación que lo lleva al primer lugar del mundo. Vélez, a principios de los 90, fue campeón del mundo. ¿Sí? Vélez en los 2000 fue campeón, en el 2010 fue campeón. En el último tiempo, últimos 4, 5, 6 años si se quieren, no tuvo una gestión efectiva. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que Vélez no sirve como club? No, porque no tuvo 4 años un grupo, vamos a decir, de dirigentes capacitados para llevar adelante semejante club. Ahora, si yo estoy con cuchillo y tenedor, como se dice vulgarmente, esperando que se equivoque algún dirigente para comprar el club, ese es el riesgo en el que estamos. Ese es el problema. Porque, repito, buenas intenciones podemos tener todos. Ahora, también tenemos que estar preparados para estar dentro de los clubes. Y un club enorme como Vélez, casi lo mandan al descenso, las gestiones no efectivas. Pero venimos de eso, venimos trabajando, soñando y pensando, cada uno en el club del que es hincha, un club cada día más abierto, más social, más cerca del pueblo, no más lejos. O ustedes quieren ser como Chelsea, o ustedes quieren ser como Valencia, que tiene Valencia en España, tiene el club secuestrado. Los hinchas hacen marcha fuera del estadio porque Lim, el dueño del Valencia, no los deja ni siquiera a veces entrar al campo de juego con pancartas. Ahí tenés un caso. Y la realidad es que con esto de que la mala dirigencia o las malas administraciones nos quieren quitar la pasión. Parece romántico lo que digo, pero es la realidad, porque lo estás contando con Valencia y con otros clubes que ha pasado. La realidad es que te quieren quitar la pasión. Y sigo insistiendo y lo sigo remarcando. La importancia social, por más que ustedes digan, sí, pero manejan millones. Acá nadie nos salva con un millonario, porque hasta el que más plata venga a poner tampoco te salva. El que más plata tiene, el que más plata quiere. Repito, vamos a razonar juntos. Las plata, ojalá crecieran de los árboles, ¿sí? Pero este concepto que dice Carla, que erróneamente se menciona los salvadores desde un lugar bondadoso, ¿no? Pero si tiene dinero, ¿para qué quiere más? No, justamente tiene dinero y quiere más dinero, porque de otra manera no se metería en un club, no se metería en una empresa. Nadie entra a un lugar para perder plata, nadie, olvídense, nadie. Entonces, si ustedes creen que porque tiene 10 pesos no va a querer 9, están equivocados. Badajoz, en la década del 90, sí, me acuerdo. Yo lo voy a nombrar, total, si llega buenísimo y si no llega, no me interesa tampoco. Tenemos varios ejemplos con él. Badajoz hoy cayó a la 5ª división de España. Hace 1 año y medio jugó la final para ascender a 2ª y la perdió. Las malas administraciones que comienzan en la década del 90, nefasta década del 90, de la mano de Marcelo Tinelli, Badajoz es gerenciado. Y hasta no hace mucho, en España, Badajoz es un equipo de la región de Extremadura, hasta no hace mucho, Badajoz seguía pagando las deudas de Tinelli desde el 97. Tenés una historia más cerca acá, para contar de él. Y acá tenemos varios, acá tenés el Ferro de un representante muy conocido, que a veces no lo vamos a nombrar porque sigue trabajando en el fútbol. Ferro terminó en la primera B Metropolitana. Tenemos el San Lorenzo, casualidad, de Tinelli del 2007, ¿sí? Que trajo estrellas como D'Alessandro, como Santiaguito Solari, el técnico Ramón Díaz. Vayan a revisar cómo terminó ese San Lorenzo, ¿sí? Tenemos de la misma persona, me salgo un poquito paréntesis del fútbol, fíjense lo que pasó en el vóley, también de la mano del conductor televisivo. Salvadores, exitosos en su profesión, vienen a salvar el club. Y no es así. No te vienen a salvar, vienen a quitar. Y le quitan la esencia a lo que es un club.
yo voy a repetirlo hasta el cansancio, la importancia que es socialmente un club, de los de barrio como los grandes, porque los grandes son los que atraen y los grandes son los que pueden acompañar a los del barrio. Hablaste de la esencia, ¿no? ¿Qué más importante que un ser humano que la identidad? Totalmente. ¿No? Totalmente. Y que te cambien el nombre del club, como está pasando, me parece aberrante. Es como, tengo 43 años y me llamo Daniel y viene una persona y dice, no, a partir de mañana te doy 10 pesos y vas a empezar a llamarte Juan. Es completamente irreal. Parece una pavada lo que estoy diciendo. Bueno, pero esa pavada está pasando en los clubes. Hoy Bragantino se llama Red Bull Bragantino. Sí. Hoy Salzburgo se llama Red Bull. En Austria pasó que los hinchas, otra vez todavía tenemos alguna esperanza, se pusieron en contra del cambio de nombre y como no lo pudieron lograr al cambio de nombre, armaron un club. Mira. Con el nombre real. La realidad de los socios parece que no tiene importancia, que solamente pagan la cuota. Y no es solamente eso. Los socios tienen varias herramientas para poder ayudar al club o para poder hacerse escuchar. No son 90 minutos en los partidos, es mucho más. Y hay muchos socios que están involucrados porque son actividades que no es el fútbol, es fuera del fútbol. Son deportes que son re importantes y que es lo cotidiano de la vida. Entonces el socio tiene posibilidades de participar, de involucrarse. No digo que estén 24 horas en un club, pero sí que sepan lo que pasa en su club, que estén informados, que hay una asamblea y que vayan a escucharlo, por lo menos sepan qué temas se van a tratar en esa asamblea. Algo tan importante como poder elegir. Acá viene un dueño y dice, hola, soy el dueño, pongo plata, perdí plata y me fui. Y no te queda nada, no pudiste hacer nada, no existen más las asambleas, no existe el club abierto, no existe nada. ¿Sí? Y acá tenemos una dualidad con Carla, que no es un debate porque son cosas distintas, pero digo, también entendamos nosotros, hinchas, socios de los clubes, que los clubes necesitan sponsors, necesitan capitales externos. Si estamos hablando de clubes súper profesionales, volvemos a Racing, volvemos a Central, a Newell, a Ferro, a todos los que nombramos, los clubes súper profesionales, porque tristemente, por la realidad en la que vivimos, en Argentina y también por malas gestiones anteriores, porque esto se paga, no sé, las deudas no se pagan de un día para el otro. No. Y pero digo, se van arrastrando. Se van arrastrando. Se necesitan sponsors y se necesitan capitales externos, que no es lo mismo que la SAT. No, ¿sí? Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, nosotros eso como socios, como hinchas, lo tenemos que saber. Por más que nos duela, no alcanza la cuota societaria que nosotros abonamos mes a mes para que nuestro club se mantenga en el superprofesionalismo, y esto lo quiero aclarar, en el superprofesionalismo. Y de alguna manera los clubes tienen que salir a buscar otro tipo de ingresos. Los ingresos, vamos a decirle sanos, si existe la palabra, ingresos como uno busca un sponsor en la camiseta, totalmente. Esos son capitales externos. Totalmente. Los carteles que vemos en la cancha, capitales externos. Totalmente. Los canjes que hacen los clubes para pintar los estadios, capitales externos. Ojalá alcanzara con nuestra plata como socios, pero no alcanza. Porque es una enormidad. Tener un estadio de 60.000 personas, mantener ese estadio, lamentablemente no se hace solamente con la cuota societaria. Hacer una modificación, modificar el estadio, agrandarlo, modernizarlo, no se puede hacer si no hay un aporte externo. Y ese aporte externo quiere algo de retribución. En Brasil lo que se usa, y lo verán en las canchas de Gremio, te hacen el estadio, pero ese estadio, mientras no lo use Gremio para jugar, lo tengo para recitales, exposición, lo que vos quieras. Sí, ya parte hasta incluso con el nombre. Con el nombre. Sí. Acá culturalmente se cuesta eso, pero existe de que empresas ponen plata para hacer, no sé cómo fue el caso porque no entré en el tema, pero el Monumental, no sé cómo habrá sido, pero hacer todo eso, hay una empresa, hay alguien que invierte y que después tiene retribución, los recitales, seguramente algún partido de la selección, etcétera, River etcétera. No se llama, el estadio de River no se llama Más Monumental por Pininito Más. Totalmente. Se llama Más Monumental por la gente, por la empresa que puso la plata. Y eso también lo tenemos que entender y no nos tenemos que horrorizar, porque mientras nosotros podamos levantar la mano y decidir, miren justamente el ejemplo que trajo Carla, los socios levantaron la mano y dijeron, che,
el gris con la historia de River, pintar el estadio de gris, no estamos de acuerdo. Hicieron, hasta que el gris de a poquito va desapareciendo de las gradas del Monumental. ¿Pero por qué? Porque sigue siendo un club de los socios. Hay un concepto que nos tenemos que dar cuenta, tanto con un aporte externo como con la cuota societaria que vos pagás como club. Si no hay una buena administración, no sirve de nada. Entonces, un club que tiene una buena administración y que generó que una empresa viniera a ponerte un estadio maravilloso, pero después vos le vas devolviendo claramente, con las reglas claras, que vos sabés qué es, qué empresa, cómo se llama, cuánto le tenés que pagar por mes o qué le tenés que dar por mes para que compensar el gasto que hizo. Acá no hay reglas claras. Acá siempre es mejor ocultarlo. ¿Para qué lo vamos a informar? Y eso es lo que el socio no puede dejar pasar. Y el ejemplo que pone Dani de que los hinchas de River están pidiendo que vuelvan a su esencia, lo están logrando porque son los socios y son los que van. Y en las asambleas, tienen los distintos medios. Hay un estatuto en cada club, en el cual ese estatuto regla toda la forma de operación del club. Las asambleas, cómo se hacen, cómo se eligen los dirigentes, qué obligaciones y derechos tienen los socios. Entonces, tenemos manera de impedir eso, pero también tenemos la manera de exigir que el dirigente que está a cargo haga las cosas correctamente, no solamente para ganar un partido o salir campeón, sino para que el club siga creciendo y siga siendo de los socios. Porque aparte les recuerdo, el dirigente que actual o pasado salió de la cantera de socios. Sí, porque de otra manera no podría haber sido presidente. Tiene que tener 4 años de antigüedad para participar. Según ¿no? en cada estatuto, puede ser 1 para vocales y 10 para los altos cargos. Según cada estatuto, claro, que eso lo permite el Código Civil también. Vos podés armar el código, tu estatuto para poder administrar. Obviamente, mientras esté dentro de las reglas normales de una sociedad. Hay muchas cosas, como se habrán dado cuenta, que a nivel social y a nivel deportivo desconocemos. El hincha desconoce, por eso digo que yo me pongo primero en la fila. Como hincha, desconocemos lo fino, y en lo fino es donde ganan los demás. El no saber es aprovechado por gente sin escrúpulos, por gente que solamente quiere dinero, por gente que no le importa si a vos te gusta tal o cual equipo, si sos fanático de tal o cual jugador, si llorás cuando tu equipo pierde, si te pones contento y te alegra toda la semana si tu equipo gana. No le importa nada de eso. Ven un signo dólar en cada una de las acciones que está llevando adelante tu club, ese por el cual llorás y te alegrás. Y si no sabemos, si no nos preparamos, si no estamos alerta, se van a quedar con tu club. No lo podemos permitir. Y mayor resistencia que el movimiento del fútbol femenino no hay. Entonces, que vengan los paracaidistas que no pudieron meterse en el fútbol masculino a querer meterse en el fútbol femenino, y cuando se dan cuenta que 2 más 2 no es 4, porque en el fútbol 2 más 2 no es 4, se van y dejan a 20 pibas ilusionadas en el medio de la calle, sin ropa, sin botines, sin competencia, y nadie hace nada, ni siquiera los propios dirigentes de esos clubes. Porque los clubes van a seguir existiendo y no es una moda. Y estas empresas o estos empresarios o estos pseudos empresarios que quieren invertir en el club, es una moda. ¿Quieren invertir en el fútbol femenino? Porque están viendo un boom que es el fútbol femenino. Sí, chicos, fútbol femenino es un boom, pero que lleva tiempo, que falta todavía trabajar y seguir aportando, invirtiendo, desarrollando, capacitando, formándonos. Miren cuántas cosas que faltan, pero que va un buen camino. Obviamente esto no es Estados Unidos, no es Francia, no es Suecia. Acá hay otro tipo de cultura, entonces piensan que van a tener la ganancia que no pudieron tener el masculino y no la van a tener. Entonces, ¿qué hacen? Retiran sin piedad lo poco que quisieron invertir para que eso se genere. Y el club no, y el club sigue estando, el club sigue perteneciendo y sigue estando donde lo ves todos los días cuando pasás por delante. A ver, para ir cerrando también, entendamos que así como el club es de los socios, el club lo hacen las personas. Dejemos de copiar y pegar, dejemos de repetir frases hechas como escucho continuamente a los dirigentes decir: el club está por encima de todos. ¿Qué es el club sin las personas?
Pongamos a pensar qué club queremos y lo hacemos, porque el club los hacen las personas. ¿Qué es el club? Sin personas, un cartel que se oxida y se destiñe todos los años. No dejemos que estos tipos se aprovechen de un cartel desteñido. Caminen en el club, laburen en el club, pregunten, infórmense, hagan el club que quieran, pero de verdad se puede hacer el club que quiera, ¿eh? Porque nosotros elegimos a los responsables que hoy están como presidente, como vice, como vocal, etc. Nosotros elegimos qué votar y qué no votar en una asamblea. Nosotros exigimos hasta incluso qué técnico o qué jugadores pueden venir en cada mercado de pase. Con nuestra decisión, con nuestra acción, con nuestra voz. En las sociedades anónimas eso no existe. Sí, no existe tu voz, no existe tu voto, no existe tu opinión. Pero algo más que para agregar a esto, hoy en el Estatuto de AFA están prohibidas las sociedades comerciales. Hoy, mañana no sé. Pero sí me pone contenta que cada vez que este tema sale, muchos clubes salen en defensa de la sociedad civil sin fines de lucro, salen en defensa de un club social y muchos en sus estatutos lo tienen. Y eso es importantísimo porque modificar un estatuto significa llamar a asamblea y que los socios aprueben esa modificación. Que se puede hacer, pero hoy por hoy tenemos esa herramienta que es tu ley, sería hoy nuestra constitución, que nos ampara en un montón de cosas. Y hoy AFA sigue defendiendo, con todas las diferencias que podemos tener, hoy por estatuto sigue defendiendo los clubes sociales y deportivos. No quita que no exijamos a nuestros dirigentes, no quita que estemos pendientes de lo que se hace, pedir una buena administración, que sea una administración clara, que sea transparente. ¿Se puede invertir? Sí, se puede invertir, hay un montón de maneras, pero también pensando en los deportes que necesitan esa colaboración, que no solamente es el fútbol, está el fútbol femenino que necesita, están los deportes amateur de deportistas que trabajan para llegar a participar en competencias. Qué importante en la vida de la sociedad es el club. Un club, fíjate en tu barrio qué club tenés, fíjate en ese club qué actividades hacen, fíjate quiénes están, cuántos niños y niñas van, cuántas familias están ahí. Qué importante que es ser parte de esa sociedad. Desde Impulsando Fútbol Femenino le decimos no a las sociedades anónimas deportivas y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir comentando y vamos a seguir aprendiendo, pero sobre todo vamos a seguir poniendo la voz para el crecimiento y el desarrollo de los clubes y del fútbol femenino.